Desde hace siglos, el médico era considerado un guardián de la vida, alguien a quien se le entregaba la confianza absoluta porque tenía en sus manos la misión de sanar. Pero hoy, cada vez más personas miran a los doctores con desconfianza, como si detrás de la bata blanca hubiera secretos, intereses y verdades ocultas que jamás nos contaron. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué, a pesar de todos los avances científicos, la confianza en la medicina se ha desplomado? Lo que vas a escuchar en este video no es lo que normalmente encontrarás en un consultorio. Te mostraré hechos, historias ocultas y misterios que los libros no revelan. Y al final comprenderás por qué tantos piensan que los médicos ya no son lo que parecen. Quédate hasta el último segundo, porque lo que descubrirás puede cambiar la manera en que ves la salud, la ciencia y la verdad misma. La primera herida en la confianza hacia los médicos no ocurrió en el presente, ni siquiera en los últimos siglos, sino que está marcada en los cimientos de la historia de la humanidad. Si miramos hacia atrás, descubrimos que la medicina nació envuelta en misterio, secretos y prácticas que hoy consideraríamos más cercanas a la brujería que a la ciencia. En civilizaciones antiguas, desde Mesopotamia hasta Egipto, sanar no era un arte libre al servicio de todos, sino un conocimiento guardado por unos pocos. Los médicos no eran vistos solo como sanadores, sino como guardianes de secretos ocultos, casi sacerdotes que mezclaban plegarias con brebajes, rituales con cuchillos y cuyo poder podía tanto salvar como condenar. ¿No te parece extraño que en muchas culturas antiguas se temiera más al médico que a la propia enfermedad? Ese miedo no nació de la nada. Las primeras prácticas documentadas incluyen las sangrías, en las que el paciente perdía litros de sangre bajo la creencia de que así se expulsaban los males del cuerpo. Lo que en realidad ocurría era que muchos, ya debilitados, terminaban muriendo no por la enfermedad original, sino por el supuesto remedio. Sin embargo, estos métodos se repitieron por siglos porque estaban avalados por figuras de autoridad que se consideraban incuestionables. ¿Acaso no es un patrón que se repite todavía hoy, donde lo que dicta la autoridad médica pocas veces se cuestiona hasta que es demasiado tarde? El misterio se hace más profundo cuando descubrimos que algunas de estas prácticas no solo eran errores, sino decisiones conscientes. Hay documentos que relatan cómo ciertos emperadores y faraones recibían curas exclusivas, mientras al pueblo se le aplicaban remedios dañinos o sin eficacia. En otras palabras, la medicina no fue concebida para todos, sino como un privilegio que se administraba según la posición social. Y si eso fue así desde el principio, ¿cómo podemos estar seguros de que hoy no ocurre lo mismo, disfrazado bajo términos más elegantes como acceso limitado o cobertura especial? Lo más inquietante es que la medicina no siempre se practicaba con fines de sanación. Hubo culturas que usaban el conocimiento médico para castigar, heridas mal curadas a propósito, venenos lentos disfrazados de tónicos, supuestas limpiezas que debilitaban al cuerpo hasta llevarlo a la muerte. La historia oculta revela que en más de una ocasión, los médicos fueron cómplices del poder y no defensores de la vida. Pregúntate, ¿qué confianza pueden hacer de una disciplina que en su origen estuvo tan unida al dolor, al secreto y al control? Si piensas en esto, la pregunta clave aparece. ¿Cuántas personas murieron a lo largo de la historia no por la enfermedad, sino por la cura que les fue impuesta? Y lo más perturbador, ¿podría estar pasando todavía? Tal vez la verdadera herida en la confianza hacia los médicos no empezó en nuestros tiempos, sino en esos días oscuros en los que la medicina fue más un arma que un alivio. Y esa sombra, aunque muchos intenten ocultarla, sigue proyectándose hasta hoy. Comenta la palabra clave, verdad. Si crees que el origen de la medicina está lleno de secretos que aún no hemos descubierto. Y dime en los comentarios si quieres que hagamos un video especial dedicado solo a estas prácticas antiguas que parecen más rituales de poder que métodos de sanación. Uno de los secretos más inquietantes que rodean el origen de la medicina es que nunca fue concebida como un camino hacia la sanación colectiva, sino como un privilegio reservado para unos pocos. Si miramos la historia oculta de las antiguas civilizaciones, vemos un patrón claro. Mientras la élite disfrutaba de médicos personales, preparados con recetas exclusivas, el pueblo común quedaba abandonado a prácticas rudimentarias, supersticiones o simples rezos. En Egipto, los faraones contaban con sanadores que usaban mezclas de oro pulverizado, incienso y hierbas traídas de tierras lejanas, fórmulas que jamás se compartían con los esclavos ni con los trabajadores. En Roma, los emperadores tenían a su disposición médicos griegos formados en escuelas secretas, mientras que el pueblo debía conformarse con curanderos ambulantes que a menudo causaban más daño que alivio. La medicina, en lugar de ser un puente hacia la igualdad, se convirtió en una herramienta de poder, un misterio guardado celosamente por aquellos que gobernaban. Y no solo se trataba de recetas exclusivas, sino de un verdadero sistema de control. En la antigua
China, por ejemplo, los emperadores recibían tratamientos que incluían metales preciosos como el mercurio, creyendo que garantizaban la inmortalidad. Mientras tanto, la gente común era tratada con hierbas que apenas aliviaban el dolor. Paradójicamente, muchos de esos emperadores murieron envenenados lentamente por la misma medicina que sus doctores les ofrecían como un secreto reservado para la realeza. ¿No es inquietante pensar que la medicina, desde su origen, se usó como un arma de doble filo que podía sanar o destruir según la conveniencia? Si observamos con atención, descubrimos que este patrón no ha desaparecido. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo cómo los tratamientos más avanzados solo están disponibles para quienes pueden pagar sumas millonarias, mientras los demás dependen de sistemas saturados, recetas genéricas y largas esperas. ¿De verdad hemos avanzado tanto o simplemente seguimos atrapados en la misma dinámica disfrazada de modernidad? La pregunta incómoda es si la medicina está diseñada para salvar a todos o solo a aquellos que representan un beneficio. El secreto mejor guardado de esta historia es que la medicina no nació para el pueblo, nació para proteger la vida de los poderosos, para mantener a la élite en pie, mientras el resto debía aceptar su destino. Y lo que más inquieta es pensar si ese mismo diseño sigue operando hoy, escondido bajo palabras técnicas, diagnósticos complicados y un lenguaje que pocos pueden entender. ¿Qué pasaría si mañana descubriéramos que existen curas guardadas en laboratorios que nunca llegarán a nuestras manos? ¿Acaso este no es el verdadero misterio que explica por qué tanta gente ya no confía en los médicos? Te hago una pregunta directa. ¿Crees que la medicina es un derecho universal o un privilegio que se reparte solo a quienes tienen poder? Respóndelo en los comentarios y usa la palabra clave misterio para que sepamos cuántos de ustedes creen que lo que se nos ofrece no es toda la verdad, sino solo una parte cuidadosamente seleccionada. La desconfianza hacia los médicos explotó con fuerza en el siglo XX, cuando comenzaron a salir a la luz experimentos tan oscuros que parecían imposibles de creer. Durante décadas enteras, comunidades enteras fueron utilizadas como laboratorios humanos sin saberlo, víctimas de una historia oculta que no aparece en los manuales escolares. El caso más impactante ocurrió en Estados Unidos. Cientos de hombres afroamericanos fueron engañados en el llamado estudio de sífilis de Tuskegee. Se les prometió atención médica gratuita, pero en realidad, los médicos observaron cómo la enfermedad avanzaba sin tratarlos, incluso cuando ya existía la cura. Décadas más tarde, el descubrimiento de lo ocurrido sacudió al mundo entero y dejó una pregunta imposible de borrar. ¿Cómo confiar en quienes juraron proteger la vida si fueron capaces de mirar morir a tantos sin mover un dedo? Y no fue el único caso. Durante la Segunda Guerra Mundial, médicos vinculados al régimen nazi llevaron a cabo experimentos que parecían diseñados por mentes enfermas, inyectaban químicos, probaban nuevos fármacos en prisioneros y los exponían a condiciones extremas como congelación o privación de oxígeno, todo en nombre de la ciencia. Lo que pocos dicen es que muchos de esos datos experimentales fueron más tarde utilizados como base para ciertos estudios médicos modernos. ¿No es aterrador pensar que parte del conocimiento médico de hoy proviene de prácticas que nunca debieron existir? Aquí aparece un misterio profundo. ¿Acaso la medicina moderna lleva una sombra que jamás se ha querido reconocer públicamente? Incluso en países considerados avanzados, los experimentos secretos fueron frecuentes. En hospitales psiquiátricos, en prisiones, en comunidades pobres, siempre los más vulnerables eran los elegidos. Desde pruebas con radiación hasta vacunas experimentales, los médicos actuaban bajo el argumento de que el progreso científico estaba por encima de la vida de unos cuantos. Pero ¿no es ese el mismo discurso que todavía escuchamos, disfrazado de frases como efectos secundarios aceptables o daños colaterales? La pregunta que resuena es perturbadora. Si esos horrores ocurrieron en un pasado tan cercano, ¿qué nos asegura que no están ocurriendo todavía en la sombra? Muchas veces escuchamos noticias de tratamientos secretos en desarrollo, vacunas misteriosas o proyectos militares ligados a la salud. ¿Qué tanto de todo eso está realmente orientado a curar? ¿Y cuánto es un experimento silencioso en el que nosotros somos los sujetos de prueba sin saberlo? Imagina por un momento que lo que tomas como un tratamiento común y corriente fuese en realidad parte de un ensayo, que tu diagnóstico no sea más que un número en una estadística. Ese pensamiento basta para entender por qué millones de personas sienten hoy que los médicos dejaron de ser protectores y se convirtieron en cómplices de un sistema que experimenta sin transparencia. El verdadero descubrimiento es que la confianza se fracturó no por rumores, sino por hechos comprobados que quedaron grabados en la historia.
Si hubo un momento en la historia moderna en que la confianza en los médicos comenzó a quebrarse de manera irreversible, fue cuando la medicina se entrelazó con la industria farmacéutica. Lo que en un inicio parecía un avance extraordinario, la capacidad de producir medicamentos en masa para salvar millones de vidas, se convirtió poco a poco en un monstruo silencioso que mueve miles de millones de dólares cada año. Y aquí surge la pregunta clave: ¿de verdad la medicina actual está pensada para curarte o simplemente para mantenerte atado de por vida a tratamientos interminables? Piensa en esto. Muchos medicamentos no buscan eliminar la raíz de la enfermedad, sino controlar los síntomas, pastillas para el dolor que no sanan el origen del mal, tratamientos para la hipertensión que se vuelven permanentes, fórmulas para la diabetes que prometen estabilidad, pero no libertad. Es como si la cura total fuera un secreto escondido, cuidadosamente ocultado para que nunca llegara a tus manos. ¿No es sospechoso que, a pesar de todos los avances tecnológicos, aún no existan curas definitivas para algunas de las enfermedades más comunes? El misterio es si realmente no se ha descubierto la solución, o si simplemente no conviene que salga a la luz. Existen testimonios de medicamentos milagrosos que desaparecieron misteriosamente del mercado justo cuando mostraban resultados demasiado buenos. Fórmulas naturales que podían regenerar tejidos, compuestos que prometían detener el avance de enfermedades crónicas, incluso tratamientos baratos que amenazaban con reemplazar fármacos costosos. ¿Qué pasó con ellos? Oficialmente se habla de falta de evidencia suficiente o riesgos no comprobados, pero para muchos investigadores independientes, la verdad escondida es que fueron retirados porque ponían en peligro a un negocio multimillonario. Y aquí el descubrimiento incómodo: la medicina moderna no solo lucha contra la enfermedad, también lucha contra sus propios intereses. Los médicos, atrapados en este sistema, a menudo se convierten en intermediarios involuntarios. Muchos recetan lo que la industria farmacéutica dicta, no lo que el paciente realmente necesita. Existen casos documentados de incentivos, viajes, regalos y beneficios ofrecidos a los profesionales de la salud por recetar ciertos medicamentos. ¿Cómo confiar en una receta cuando detrás podría haber una mano invisible guiada más por el dinero que por tu bienestar? Pero lo más escalofriante es lo que no se dice en voz alta: la idea de que un paciente sano no representa ganancias. Solo un paciente enfermo dependiente de tratamientos constantes garantiza la continuidad de la industria. ¿No es esa la forma más silenciosa de esclavitud? Convertir la salud en un negocio infinito, donde cada dosis, cada pastilla, cada inyección asegura que nunca seas libre del todo. Y aquí te lanzo la pregunta: ¿crees que realmente existen curas escondidas, guardadas en laboratorios inaccesibles, esperando el momento correcto para salir a la luz? ¿O piensas que es pura conspiración? Déjame tu opinión en los comentarios y escribe la palabra clave oculto para que sepamos cuántos de ustedes sospechan que el verdadero misterio de la medicina moderna no está en lo que ofrece, sino en lo que oculta. Ahora te pregunto directamente: ¿crees que esos experimentos oscuros son parte de un pasado enterrado? ¿O piensas que siguen ocurriendo, solo que mejor ocultos? Déjame tu opinión en los comentarios y escribe la palabra clave secreto para que sepamos cuántos sospechan que aún vivimos dentro de un gran laboratorio invisible. La historia de la medicina no solo está marcada por descubrimientos y avances, sino también por errores que han costado millones de vidas. Y lo más inquietante es que muchos de esos errores no se reconocieron en su momento, sino que fueron silenciados, escondidos bajo estadísticas frías y palabras técnicas. ¿Cuántas personas murieron no por la enfermedad, sino por la mano que prometía salvarlas? Esa es la pregunta que sigue resonando y que explica por qué la confianza en los médicos se ha ido desmoronando con el paso del tiempo. Los diagnósticos equivocados son un ejemplo claro. Miles de pacientes alrededor del mundo reciben cada año tratamientos para enfermedades que no tienen, mientras la verdadera causa de sus síntomas avanza sin control. Hay historias de personas a las que se les extirparon órganos sanos, creyendo que eran tumores, y otras a quienes se les administraron terapias invasivas que destruyeron su cuerpo innecesariamente. ¿Cómo confiar en un sistema que puede cometer errores tan graves y luego simplemente encubrirlos con el término complicaciones médicas? Las cirugías innecesarias son otro capítulo oscuro. En algunos hospitales se han documentado casos en los que los pacientes fueron operados no porque lo necesitaran, sino porque la intervención generaba ingresos para la institución. Amígdalas extraídas sin motivo, cesáreas practicadas de manera rutinaria, rodillas reemplazadas sin explorar otras opciones. Cada bisturí que cortaba sin necesidad dejaba no solo cicatrices físicas, sino también una herida invisible en la confianza hacia la medicina. Y luego están los medicamentos mal prescritos. Millones de personas han sufrido efectos secundarios devastadores por consumir fármacos que no
debieron haberles sido recetados. Algunos desarrollaron enfermedades crónicas, otros perdieron la vida. Pero lo más inquietante es que muchos de esos errores jamás llegan a conocerse públicamente. Los informes se manipulan, los nombres de los médicos se protegen y las familias reciben explicaciones vagas, como si todo fuera un accidente inevitable. ¿No parece más bien una estrategia de silencio que una búsqueda de justicia? Lo que alimenta el misterio es la magnitud de estas cifras. Algunos estudios afirman que los errores médicos se encuentran entre las principales causas de muerte en el mundo, pero esas estadísticas rara vez se discuten en público. ¿Por qué? Tal vez porque aceptar esa verdad sería admitir que el sistema en el que confiamos para protegernos es el mismo que puede quitarnos la vida. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿quién protege al paciente cuando el error viene de la mano del que se suponía debía salvarlo? Imagina por un momento que el número real de muertes por errores médicos fuera revelado sin filtros. ¿Cuántos seguirían confiando ciegamente en cada diagnóstico, en cada receta, en cada operación? Ese descubrimiento sería tan impactante que probablemente sacudiría los cimientos de la medicina moderna. Y quizá esa sea la razón por la que tantos casos permanecen ocultos, enterrados bajo informes confidenciales y acuerdos silenciosos. Ahora quiero preguntarte directamente a ti: ¿crees que los errores médicos son simples accidentes inevitables? ¿O piensas que detrás de ellos existe un sistema que prefiere callar antes que reconocer la magnitud del problema? Desde hace miles de años existen textos que parecían anticipar un futuro inquietante, un tiempo en el que la medicina dejaría de ser un camino hacia la libertad y se convertiría en una cadena invisible. Profecías antiguas, escritas en tablillas, pergaminos y escrituras sagradas, advierten que llegaría un día en que los hombres buscarían la cura, pero hallarían dependencia, un tiempo en que la salud sería confundida con esclavitud. Y cuando vemos cómo funciona la medicina moderna, ¿no parece que ya estamos viviendo en ese tiempo? Hoy, millones de personas en el mundo dependen de pastillas diarias para poder seguir de pie. Medicamentos para el corazón, para la presión, para la mente, para el dolor. Tratamientos que nunca prometen una cura definitiva, sino un alivio temporal que exige constancia infinita. Y aquí está el misterio. ¿Es posible que la medicina haya evolucionado no para liberarnos de la enfermedad, sino para mantenernos atados a ella? Piensa en las enfermedades crónicas más comunes: diabetes, hipertensión, artritis. ¿Por qué parece que siempre hay un nuevo medicamento para controlarlas, pero nunca una cura que las erradique de raíz? En las culturas antiguas, algunos sabios advertían que la salud sería usada como herramienta de poder, que habría quienes guardarían el secreto de la sanación completa, pero no lo compartirían con todos. El descubrimiento incómodo es que esa advertencia parece reflejar exactamente nuestra realidad. Mientras unos pocos acceden a terapias avanzadas y experimentales que prometen curas, el resto solo recibe el paquete básico de medicamentos de por vida. Y el negocio crece con cada paciente que no se cura, pero sí depende eternamente. Hay quienes incluso ven en esto el cumplimiento de una profecía más profunda, la de una humanidad sometida por cadenas invisibles. No cadenas de hierro ni barrotes de cárcel, sino cadenas químicas, cápsulas, recetas médicas que se convierten en contratos silenciosos. ¿No es acaso la forma más sofisticada de esclavitud moderna? Una en la que agradecemos a quienes nos mantienen atados, pensando que nos están salvando. Lo más perturbador es que, al mirar los avances científicos, descubrimos que sí existen investigaciones prometedoras que podrían significar curas definitivas, terapias genéticas capaces de reparar defectos de nacimiento, tratamientos experimentales que han revertido enfermedades en animales de laboratorio, e incluso sustancias naturales que demostraron resultados sorprendentes en estudios pequeños. Y sin embargo, esas noticias desaparecen rápido, enterradas en silencio. ¿Por qué? ¿Quién decide qué tratamientos ven la luz y cuáles se esconden en la oscuridad? Ahora quiero lanzarte una pregunta directa. ¿Crees que la medicina moderna nos está liberando o crees que nos está encadenando cada vez más? La desconfianza hacia los médicos no surge únicamente de lo que pasa dentro de un consultorio, sino también de lo que ocurre fuera de él, en un terreno aún más peligroso: la publicidad y la manipulación mediática. ¿Cuántas veces has visto en televisión o en internet un medicamento anunciado como milagroso, solo para descubrir años después que era dañino, que producía efectos secundarios devastadores o que fue retirado en silencio del mercado? Esa contradicción no solo golpea la credibilidad de las farmacéuticas, también erosiona la confianza en los médicos que muchas veces recomendaron esos productos siguiendo lo que les decían las grandes campañas. El misterio se vuelve más oscuro cuando comprendemos cómo funciona este engranaje. La industria invierte millones en campañas publicitarias que convierten a un fármaco en una estrella de la noche a la mañana. Se habla de avances históricos, de descubrimientos revolucionarios, con palabras diseñadas para emocionar más que para informar. Los médicos reciben conferencias, capacitaciones y, en muchos casos, incentivos para recetar esos medicamentos. Pero el paciente común
común no tiene forma de saber si lo que está recibiendo es realmente lo mejor para su salud o lo más rentable para quienes controlan la industria. ¿No te parece inquietante que tu receta pueda estar influenciada más por una estrategia de marketing que por una necesidad médica real? La historia oculta de la publicidad farmacéutica está llena de ejemplos aterradores. Pastillas para adelgazar que prometían resultados rápidos y terminaban causando daños irreversibles al corazón. Antidepresivos que fueron anunciados como seguros y luego se descubrió que incrementaban el riesgo de suicidio en jóvenes. Medicamentos contra el dolor que crearon adicciones masivas, generando crisis de salud pública en varios países. Y mientras tanto, las campañas publicitarias repetían una y otra vez las mismas frases mágicas: eficaz, seguro, recomendado por expertos. La verdad escondida era que detrás de esas palabras había intereses millonarios, no necesariamente el bienestar del paciente. Pero lo más desconcertante es que estas campañas no se limitan a los anuncios tradicionales. Hoy, la manipulación llega también a través de las redes sociales, de influencers, de supuestos testimonios que en realidad son parte de un guión pagado. ¿Quién puede distinguir lo real de lo fabricado en un mundo donde la publicidad se disfraza de consejo personal? El descubrimiento aquí es aterrador. Ya no sabemos si la recomendación viene de un experto o de un actor contratado. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Alguna vez sentiste que el medicamento que te recetaron era más un negocio que una solución real para tu problema? Escríbelo en los comentarios y usa la palabra clave secreto para que sepamos cuántos de ustedes han vivido en carne propia la sombra de esta manipulación. Uno de los capítulos más inquietantes en la historia de la medicina es su relación con la política y la guerra. Lo que debería ser un camino hacia la vida, en demasiadas ocasiones se convirtió en un instrumento de destrucción. Desde hace más de un siglo, gobiernos y ejércitos han usado a médicos y científicos no para sanar, sino para experimentar, manipular y perfeccionar armas disfrazadas de avances médicos. El misterio es profundo. ¿Cuántos de esos proyectos secretos siguen activos hoy mismo, lejos del ojo público? Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, miles de prisioneros fueron sometidos a experimentos crueles bajo la supervisión de médicos. En campos de concentración se probaban químicos, bacterias y virus con el pretexto de mejorar la ciencia médica. Pero la verdad escondida es que aquellos experimentos tenían un fin militar: crear métodos más efectivos de control y destrucción. Lo más escalofriante es que algunos de esos datos fueron utilizados después por laboratorios y gobiernos que, en teoría, condenaban esas atrocidades. El descubrimiento incómodo es que la medicina no fue siempre neutral. Estuvo manchada por la sombra del poder. Más adelante, en la Guerra Fría, proyectos secretos como los de armas biológicas demostraron hasta dónde podía llegar la fusión entre política y medicina. Médicos participaron en el desarrollo de agentes que podían incapacitar a ejércitos enteros o provocar enfermedades incurables. Se hablaba de investigación defensiva, pero en realidad era el perfeccionamiento de nuevas formas de guerra. Y aquí surge una pregunta perturbadora. ¿Quién garantiza que esas investigaciones se detuvieron realmente o simplemente cambiaron de nombre y se escondieron bajo nuevas instituciones? Incluso fuera de los conflictos bélicos, existen registros de poblaciones enteras que fueron usadas como campo de prueba, comunidades pobres expuestas a radiación, soldados inocentes inyectados con sustancias experimentales, pacientes hospitalizados tratados sin consentimiento para observar reacciones. Historias que parecían teorías de conspiración resultaron ser verdad cuando, décadas después, se desclasificaron documentos oficiales. Y si esos secretos se guardaron durante tanto tiempo, ¿qué se estará ocultando hoy que aún no conocemos? El misterio se agranda cuando descubrimos que muchas de las medicinas que consumimos nacieron en contextos de guerra. Antibióticos, analgésicos y técnicas quirúrgicas fueron perfeccionados en campos de batalla, y aunque salvaron vidas, también fueron diseñados para mantener soldados activos el mayor tiempo posible, no necesariamente para proteger al paciente común. Esa herencia bélica sigue presente en la medicina actual, aunque rara vez se menciona. Entonces, la pregunta inevitable surge: ¿realmente podemos confiar en un sistema que tantas veces ha estado al servicio de la destrucción? ¿No es lógico que millones de personas sientan hoy que detrás de cada avance médico podría haber un secreto militar, un interés político o una agenda oculta? Quiero saber tu opinión. ¿Crees que la medicina moderna todavía está influenciada por proyectos políticos y militares secretos? Déjamelo en los comentarios y escribe la palabra clave advertencia si piensas que lo que nos cuentan es solo una parte de la historia, mientras lo más oscuro permanece en silencio.
Si hay algo que alimenta la desconfianza hacia los médicos de manera constante, son las contradicciones internas de la medicina moderna. Un día escuchamos que un alimento es saludable y al siguiente descubrimos que puede ser dañino. El café, por ejemplo, fue considerado durante décadas como un enemigo del corazón. Hoy muchos estudios aseguran que puede ser beneficioso en dosis moderadas. El vino tinto fue proclamado como el secreto de la longevidad y años más tarde apareció en titulares como un riesgo innecesario. Lo mismo sucede con la carne roja, los lácteos, el huevo, el azúcar. Cada año las reglas del juego cambian y el paciente queda atrapado en un laberinto de información que parece diseñado más para confundir que para guiar. Este vaivén constante plantea un misterio profundo. ¿Es realmente un reflejo del avance científico o es un signo de que existen intereses ocultos que manipulan los resultados? Cuando un estudio es financiado por una industria alimentaria o farmacéutica, ¿qué garantía tenemos de que las conclusiones no están teñidas por conveniencia? La verdad escondida es que, en muchos casos, los mismos expertos que un año condenan un producto, al siguiente lo defienden con nuevos hallazgos. ¿Cómo confiar en una ciencia que parece no tener memoria? El problema es que estas contradicciones no quedan en el terreno académico, sino que impactan directamente en la vida de millones. Personas que cambian sus hábitos una y otra vez, que dejan de comer algo por miedo y luego descubren que era innecesario, o que consumen confiados productos avalados por estudios que años después resultan dañinos. No parece más un juego de manipulación que un verdadero interés por la salud del paciente. Lo más inquietante es que este caos de información crea un efecto silencioso. La gente deja de confiar. Al ver que los médicos se contradicen, que los estudios cambian y que los consejos nunca son permanentes, muchos deciden buscar respuestas en otros lugares, desde terapias alternativas hasta teorías conspirativas. Y aunque algunas de esas rutas pueden ser peligrosas, ¿puede alguien culparlos por haber perdido la fe en un sistema que parece cambiar de opinión cada temporada? El descubrimiento incómodo es que la medicina se presenta como una verdad absoluta, pero en realidad se comporta como una verdad relativa, moldeada por intereses, por modas científicas y por la presión de quienes financian los estudios. Y en medio de esa tormenta, el paciente es quien paga el precio de la confusión. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez seguiste al pie de la letra una recomendación médica o nutricional que después resultó ser falsa o contradictoria? Déjamelo en los comentarios y escribe la palabra clave verdad si piensas que detrás de tantas contradicciones hay algo más que simples errores de investigación. Tal vez el golpe más fuerte a la confianza en los médicos no vino de los experimentos, de la industria farmacéutica o de las contradicciones científicas, sino de algo mucho más humano, la pérdida de empatía. La medicina moderna, con todo su avance tecnológico, parece haber olvidado que detrás de cada expediente, de cada diagnóstico y de cada receta hay una persona que sufre, que tiene miedo y que necesita ser escuchada. En muchos hospitales, el paciente ya no es un ser humano, sino un número en una larga lista, una cama que debe liberarse rápido, un trámite que debe cerrarse para seguir adelante. ¿Cuántas veces has sentido que el médico no te mira a los ojos, que escribe en una computadora mientras hablas, que su tiempo vale más que tus palabras? Esa sensación de frialdad no es un detalle menor, es la raíz de por qué tanta gente siente que los médicos ya no están de su lado. El misterio aquí no está en una conspiración oculta, sino en algo que se perdió con el tiempo, la vocación de servir. Antes, el médico era una figura de confianza, casi un consejero que caminaba junto a la familia en los momentos más difíciles. Hoy, en muchos casos, es alguien distante, presionado por sistemas de salud que priorizan la rapidez sobre la humanidad. El descubrimiento incómodo es que, en un mundo saturado por la productividad y el dinero, la medicina ha caído en la misma trampa: atender más, escuchar menos, y esa desconexión deja heridas profundas, pacientes que no comprenden su diagnóstico, familias que se sienten abandonadas, enfermos que pierden la esperanza porque no encuentran en el médico un aliado, sino un rostro indiferente. Pero lo más inquietante es que esta pérdida de humanidad tiene consecuencias silenciosas. Cuando la gente no se siente escuchada, busca alternativas, y en ese vacío florecen prácticas peligrosas, curanderos improvisados, teorías sin fundamento. La ironía es cruel. Al olvidar la empatía, la medicina abrió la puerta a lo que tanto combate. ¿No será esta la profecía cumplida de un sistema que dejó de mirar al corazón del ser humano? La pregunta que surge es brutal. ¿Puede existir sanación sin empatía? ¿Puede un paciente sanar de verdad si solo recibe medicamentos, pero nunca recibe comprensión? Tal vez el mayor misterio de la medicina actual no esté en lo que nos oculta, sino en lo que perdió en el camino. La capacidad de vernos como seres humanos, no como casos clínicos. Quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez sentiste que tu médico no te escuchaba? ¿Que te trató como un número más y no como una persona? Déjame tu experiencia en los comentarios y escribe la palabra clave humano si piensas que la verdadera cura comienza con la empatía.
Después de recorrer estos 10 puntos, queda claro que la desconfianza hacia los médicos no apareció de un día para otro. Fue construyéndose poco a poco, como una herida que nunca cicatriza, alimentada por secretos guardados, errores silenciados, intereses ocultos y la pérdida de lo más importante, la humanidad en el acto de sanar. Lo que comenzó en las antiguas civilizaciones, donde la medicina era un privilegio para los poderosos, continuó con los experimentos oscuros del siglo XX, la manipulación mediática, la influencia de la industria farmacéutica y las contradicciones que confunden más de lo que guían. El misterio no es si la gente confía menos en los médicos. El verdadero misterio es si alguna vez podremos volver a confiar plenamente. Hoy, la gran pregunta que nos queda es inquietante. ¿Qué es lo que no nos han contado todavía? ¿Qué verdades siguen escondidas en laboratorios, archivos secretos o en la misma dinámica diaria de los consultorios? La historia oculta que te compartí en este video es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. Tal vez la medicina nos ha dado avances extraordinarios, sí, pero también nos ha mostrado que detrás de cada descubrimiento puede haber una advertencia, detrás de cada cura puede haber un precio, y detrás de cada receta puede haber un interés que no siempre es tu bienestar. Lo más perturbador es que, en el fondo, todos sabemos que algo no encaja. ¿De verdad aún no existen curas definitivas para enfermedades que llevan siglos entre nosotros? ¿Es posible que la dependencia a pastillas y tratamientos sea más una estrategia que una necesidad? Y la pregunta más personal de todas, ¿a quién le entregamos nuestra confianza cuando más vulnerables estamos? Esa confianza rota es la herida que marca a la medicina moderna, y el tiempo dirá si alguna vez podrá sanar. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios la palabra verdad, si crees que la medicina aún esconde secretos que el mundo no está preparado para escuchar. Y cuéntame, ¿cuál de todos estos puntos fue el que más te hizo reflexionar? Tu respuesta puede abrir un debate que este canal necesita para seguir creciendo. Este fue otro viaje al misterio con Lo Nunca Contado, el espacio donde revelamos esas historias ocultas, esas verdades escondidas y esas advertencias que el mundo prefiere callar. Si este video te estremeció, dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita, porque lo que viene después es aún más perturbador. Te invito a ver el próximo video que aparece en pantalla, porque allí encontrarás otro secreto que podría cambiar para siempre tu manera de ver la historia, la ciencia y hasta tu propia vida. Nos vemos en la próxima entrega de Lo Nunca Contado, donde lo que parece una simple historia se convierte en una revelación.